y abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2. Los versículos del 8 al 11 es lo que vamos a estar estudiando en esta hora. El tema, la serie que estamos viendo es Querida Iglesia, que son las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en esta mañana en particular estaremos viendo la carta a Esmirna. Sí, a este mensaje le hemos llamado, querida iglesia, sé fiel, o sé fiel prácticamente es el título del mensaje para esta mañana. Y bueno, en el primer capítulo, en el capítulo 1, vimos algunos detalles de la revelación de Jesucristo al apóstol Juan para escribir, o las razones para escribir esta carta. Y veíamos en esa revelación cómo es que Él se muestra como el que se mueve entre los 7 candeleros, que habíamos dicho que los 7 candeleros, ¿quiénes son? Las 7 iglesias, ¿verdad? Los 7 candeleros, Él se mueve entre los 7 candeleros, ¿verdad? También habíamos visto que Él tiene ojos como de fuego, o sea, que no tiene ninguna limitante para conocer lo más íntimo de la vida de la iglesia y de cada uno de los miembros de la iglesia. También habíamos visto en esta revelación de Jesús al apóstol Juan que Él tiene a las estrellas en su mano, ¿verdad? Él tiene en su mano, y esa expresión no es como que yo diga, bueno, yo tengo este púlpito en mi mano, porque este púlpito no cabe en mi mano, ¿verdad? Pero cuando Él dice que Él tiene a las 7 estrellas en su mano, que son los 7 ángeles de las iglesias, Él está hablando que Él tiene adentro de su mano, o sea, dentro de Él cabe y tiene un cuidado especial de todos los líderes y pastores de las iglesias, ¿sí? Entonces, son algunas partes de la revelación. Ahora, la semana pasada veíamos la carta a la iglesia de Éfeso, la primera carta, ¿verdad?, que escribió a la iglesia de Éfeso. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue el énfasis de esa carta? ¿Cuál es? ¿Cuál fue? Regresa a tu primer amor. Está hablando que es una iglesia trabajadora, que es una iglesia que se esforzaba por tener una buena doctrina, que es una iglesia que no toleraba dentro de la iglesia a aquellas personas que tenían alguna doctrina extraña, como los nicolaitas, que inclusive había sufrido por hacer el trabajo, pero Dios tenía un reproche contra esa iglesia, y era que había dejado su primer amor. O sea, el énfasis de esa carta es que tú puedes hacer muchas cosas para Dios, pero si no lo haces con una motivación correcta, o sea, por amor a Dios, por amor a los hermanos, ¿verdad? Todas esas cosas que tú hagas realmente están puestas a un lado, cumplen algún propósito, pero Dios quiere que su iglesia tenga una motivación correcta para hacer lo que estamos haciendo. Ahora, la segunda carta está basada en los versículos del 8 hasta el 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y en este capítulo, o en esta carta, es la carta a Esmirna, ¿sí? La carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna. Y bueno, la palabra Esmirna significa mirra, o tiene significado de mirra, y la mirra era una resina que se utilizaba en la elaboración de los perfumes. Ahora, esta resina la extraían a través de un cuchillo, introduciéndolo en ciertos árboles o ciertos arbustos, y de esos árboles fluía una resina que era amarga en su sabor, pero era fragante en su aroma. Y esto de alguna manera nos da un poquito de idea de que la iglesia Esmirna era conocida como la iglesia perseguida, o la iglesia que estaba en amargura
más bien, no que estaba en amargura, que estaba sufriendo una amarga persecución, más que nada. No estaban ellos teniendo amargura hacia la persecución, sino que la persecución estaba siendo muy, muy amarga. Si recordamos nosotros aquel pasaje en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, cuando está Noemí, cuando llega Noemí, dice, ya no me llamen Noemí, sino dice, llámenme Mara. Noemí significaba agradable, pero Mara significaba amarga. Dice, ¿por qué? Porque he tenido una vida, o sea, la vida me ha tratado mal de alguna manera, he estado pasando por algunas amarguras. Entonces decía, llámenme Mara. Bueno, de alguna manera la iglesia de Esmirna estaba sufriendo una tribulación tan dura, tan fuerte, que de alguna manera se asocia este nombre de Esmirna con lo que estaba pasando. Ahora, muchas iglesias, hermanos, cuando no sufren persecución, o muchos cristianos cuando no sufren de alguna persecución, hermanos, es muy fácil que se diluyan o que no estén cumpliendo su propósito. Pero una iglesia que está pasando o que ha pasado por amargura, ¿sí? Es una iglesia que tiende a expresar un olor fragante ante la presencia del Señor. Déjenme decirles, hermanos, que nosotros en el contexto en el que estamos aquí, yo creo que en Monterrey no podemos hablar de que estamos las iglesias de aquí de Monterrey sufriendo alguna persecución. Realmente no sé cuál sea la persecución, salvo que nosotros nos persigamos a nosotros mismos, o salvo que el problema sea el juicio entre las mismas iglesias, el estarse juzgando unas a otras y cosas como esas. Pero realmente una persecución, hermanos, no la estamos viviendo, de tal manera que pudiéramos pensar o podemos concluir, ¿verdad?, que el cristianismo en esta región donde estamos nosotros no está siendo probada la fe, de tal manera que ¿qué es lo que puede resultar si nuestra fe no está siendo probada? Cualquier persona pudiera expresar o vivir su cristianismo con sus propósitos personales y decir, bueno, pues para mí el cristianismo es como que algo que me ayuda a trabajar con mi propia conciencia, es como que para yo sentirme a gusto, como para sentir que estoy haciendo algo bien, entonces voy a la iglesia y entonces practico una especie de religión. Pero realmente, hermanos, lo que Dios quiere saber es qué es lo que hay en nuestro corazón con respecto a Él. ¿Sí? ¿Qué es la opinión que nosotros tenemos en particular de nuestro Señor Jesucristo y qué tanto estamos dispuestos a sufrir por Él, a morir por Él, a entregar nuestras vidas por Él? Entonces, vamos a leer, hermanos, esta porción de Apocalipsis en el capítulo 2, y dice la palabra así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Bueno, aquí podemos ver, hermanos, el remitente, o sea, el remitente de esta carta. Él se está presentando en alguna de sus múltiples atributos que Dios tiene. Cuando Jesús se reveló a Juan en el capítulo 1, Él mostró muchas cosas. Por ejemplo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero también se presentó de muchas maneras. Él habló de muchas maneras acerca del mismo. Bueno, dentro de todas las cosas que Él utilizó en el capítulo 1, en su presentación, vamos a ver que Él utiliza algunos de estos atributos, ¿sí?, para presentarse a cada una de las iglesias. Pero utiliza algunos de esos atributos diferentes para cada una.
Y lo que podemos entender, hermanos, es que cada iglesia puede encontrar en Cristo Jesús lo que cada iglesia necesita. O sea, en Cristo Jesús, o Cristo Jesús es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Y se va a mostrar a nosotros de acuerdo a la necesidad que podamos enfrentar o por la que podamos estar viviendo. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y luego él se presenta a sí mismo, el primero, el postero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. Cuando está hablando del primero y el postero, está diciendo yo soy eterno. Está diciendo yo soy antes de que todas las cosas te hayan sucedido, y yo soy después de que todas las cosas te sucedan. Yo no tengo un principio y no me puedes decir, dice Dios, de alguna manera, que yo no sé algo o que se me escapó algo o me perdí de algo con respecto a tu vida. Yo soy eterno. Si pudiéramos hablar como en una biblioteca, los soportes que detienen el primer libro de una peldaño y el último libro, están estos deteniendo todos los libros. Y cada libro es la historia desde el principio. Y Jesús dice, yo soy el primero y soy el último. Yo soy desde antes. Entonces, todo lo que tú necesitas, yo soy, le está diciendo Jesús. Pero también le dice una verdad muy importante. Soy el Todopoderoso, le está diciendo. O sea, yo soy el que estuve muerto, pero también vivo. Yo soy el que resucitó. O sea, cualquiera que sea la situación por la que tú estés pasando, déjame decirte que yo ya la vencí. Yo ya vencí sobre cualquier situación o prueba o dificultad que tú estés pasando. Entonces, Él se presenta así, estuve muerto y vivió, dice esto. Entonces, aparte de esa remitente, podemos ver también, hermanos, aquí el reconocimiento que Él está teniendo hacia la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras. Pudiéramos decir que dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Cuando usa la expresión, yo conozco, hay dos formas, hermanos, de saber algo o de conocer algo. ¿Sí? Una es el conocimiento intelectual de las cosas, cuando uno dice, bueno, yo lo estudié, yo lo leí, yo lo vi, ¿verdad? Por lo tanto lo sé. Pero hay otro conocimiento que es la experiencia de haber pasado por algo. A veces cuando visitamos un funeral y acompañamos a alguien en algún funeral, la verdad es que muchos no estamos muy preparados para expresar algo. Quisiéramos decirle algo que realmente traiga consuelo a la persona que está pasando por su tristeza y no sabemos qué decir, pero a veces una de las cosas que decimos o que algunos dicen es, yo sé lo que estás pasando. O yo te entiendo porque yo sé lo que estás pasando. Y la verdad es que a veces no sabemos lo que está pasando la persona. Aún y cuando hayamos pasado algo similar o parecido, digo, todavía si no hemos pasado por nada de eso, peor. Porque la persona puede decir, si nos conoce, tú no sabes lo que yo sé, lo que yo estoy sintiendo. Tú no sabes por lo que yo he pasado, ¿verdad? Pero a veces decimos esa expresión y la verdad es que queremos decir, yo me enteré lo que te pasó, ¿verdad? Y queremos hacerle sentir como que más bonito y decimos, yo sé lo que estás pasando, pero a veces no es cierto. Pero el Señor Jesucristo, aparte de conocer lo que estamos pasando de manera intelectual, porque Él sabe todas las cosas, cuando Él dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, es porque Él mismo pasó por cada una de las cosas que cualquiera de nosotros hayamos pasado. Porque, hermanos, es los que conocemos el Calvario, los que conocemos la vida y ministerio del Señor Jesucristo, o lo hemos leído
en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no hay una tribulación o un calvario que alguien haya vivido mayor al que el Señor Jesucristo enfrentó por cada uno de nosotros. Entonces cuando Él le dice, yo conozco, o sea, yo sé, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Hermanos, Él realmente está diciendo por esto, está diciendo porque Él ya lo experimentó y le dice, y tus obras, y tu tribulación también, tu tribulación. La palabra tribulación, hermanos, que está usando aquí, es una palabra que se utiliza, hermanos, para aplanar, ¿sí? Es la palabra que se usa para aplanar o para exprimir. Y le está diciendo, yo sé cómo tú has sido aplastado. Yo sé cómo has sido oprimido. Yo sé lo que te ha pasado. Es la palabra que se utilizaba cuando se sacaba el jugo de las uvas. Las uvas se aplastaban y se machacaban lo más posible para extraer de ellas todo el jugo. Bueno, esa es la misma palabra que está diciendo aquí, tribulación. O sea, ha sido aplastado, yo lo sé, dice el Señor. Pero porque Jesús también, Él mismo, fue molido por nuestra rebelión. Él fue herido. Él vivió cada uno de las pruebas y tribulaciones por las que algunos cristianos nos toca pasar o nos toca vivir o nos ha tocado vivir en algún momento, pero particularmente lo que ellos de la iglesia de Esmirna estaban viviendo en ese entonces. ¿Sí? Entonces yo conozco, yo sé lo que te está pasando. La Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos capítulo 4 del 15 al 16. O sea, nuestro sacerdote vivió primero que nosotros lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Sí? Alguien que sabe exactamente lo que estamos pasando. Yo conozco tu tribulación. La palabra es lipsis, esa es la palabra que se está manejando en este momento. Y bueno, tenemos dos ejemplos, tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Uno de los ejemplos que tenemos, lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. En Éxodo capítulo 1, en los versículos del 8 al 14, dice la palabra de Dios, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que les molestasen. Miren la palabra que está utilizando, que les molestase con sus cargas. Cargas es otra palabra. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero sigue diciendo, dice, pero cuánto más los oprimían, y aquí está la palabra, la misma palabra tribulación, la misma palabra que está utilizando, pero cuánto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y luego dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, lo cual los obligaron con rigor. Entonces, eso estaba pasando con la nación de Israel. Pero versículos más adelante, sigue diciendo, dice más adelante, y hablaron con las parteras, y les enseñaron a las parteras, les dijeron que si nacía un hijo varón, ellas ¿qué tenían que hacer? Matar a ese hijo. O sea, si por si acaso la tribulación fuera poca, todavía los aplastaban más con esa opresión de estar matando a sus hijos varones para que ellos no
se multiplicaran, para que ellos no siguieran creciendo en sus vidas. Entonces podemos ver, hermanos, ahí esa expresión. Pero el clamor, dice la palabra que el clamor del pueblo de Israel en ese entonces llegó a la presencia del Señor. Y lo dice, y años más tarde, entonces el Señor mandó un libertador para con ellos. Vemos la opresión por la que ellos estaban pasando. Y vemos, hermanos, la respuesta del Señor. Dios realmente nunca se tarda, hermanos, en responder. Aunque a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Si estamos pasando por alguna tribulación y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos. ¿Nosotros qué esperamos que el Señor haga? ¿Ya? ¿Y como para cuándo quieres que te ayude? Pues Señor, era para ayer, ¿verdad? Pensamos nosotros, pero muchas veces Dios todavía permite que algo esté oprimiendo nuestras vidas porque Dios quiere lograr y Dios va a lograr un propósito mayor en nuestras vidas. Tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, en el libro de Marcos también, cuando el Señor hizo a sus discípulos subir a una barca en medio de la noche y les dijo, vayan ustedes adelante. Y mientras Él se quedó a orar en tierra, y ahí estaba en tierra, pero el Señor Jesús vio, porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso, Él vio que sus discípulos estaban con gran esfuerzo tratando de salvar la barca, tratando de salvar sus vidas, tratando de poner en orden esa barca que estaba siendo azotada por la tribulación, por la prueba, por la dificultad de las olas, del viento fuerte, de la tempestad que se había levantado. Y Jesús, hermanos, desde donde Él estaba, aunque no podían ellos verlo a Él los estaba viendo a ellos, y eso es lo importante. Y aunque ellos podían pensar, ¿dónde está Jesús? Nos mandó por delante, estamos ahora en medio de la prueba, pero Jesucristo los estaba viendo y sabía lo que estaba pasando. Y entonces cuando fue la cuarta vigilia de la noche, el Señor se acercó a ellos, ¿sí? Andando sobre el mar, andando sobre la tempestad, andando sobre los problemas, y llega a la barca y hace una gran bonanza, porque Él es Dios, Él es el Dios, y no llegó tarde, y no se esperó a propósito. Dios siempre está buscando lograr un propósito mayor en nuestras vidas. Entonces cuando Dios te dice, yo conozco tus obras, y le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco la tribulación. Dios, en serio, hermanos, esos ojos de fuego que traspasan están viendo exactamente lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando en este momento. Si tú, al conocer a Jesucristo, has perdido algunos familiares que ya no te llaman a las reuniones como te llamaban antes, que ya no se acercan a ti, que ya no te buscan como lo hacían antes, mira, Jesús lo sabe. Jesucristo sabe, y Él sabe que ya no eres tan bienvenido en algunos lugares. Ellos saben que a veces tus compañeros de trabajo se organizan para hacer algunas cosas y no eres invitado, y no eres requerido, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque saben que quizás no eres la mejor persona para estar en ese lugar. Pero hermano, y tú te sientes mal, te sientes que no te toman en cuenta en algunas de esas cosas y piensas que eso es tribulación. No, hermanos, lo que estaban pasando en la iglesia de Esmirna, ¿sabes cuál era alguno de los problemas que ellos estaban pasando? Ellos tenían que adorar al César. Una vez al año tenían que pasar y tenían que quemar incienso y tenían que traer ofrendas al César como si el César fuera un dios. Y tenían que gritar ellos, tenían que exclamar y decir, Curio César. O sea, el César es el Señor, tenían que decirlo ellos. Pero los cristianos no lo decían. Ellos decían, Curios Christos. Jesucristo es el Señor. Ellos no alababan al César, no adoraban al César, pero eso los metía en problemas, porque no les daban una carta de aprobación para que ellos pudieran desempeñar sus trabajos y ser contratados en algunas empresas.
o en algunas labores en las que se ofrecían trabajos. Ellos tampoco, si no tenían esa carta, ellos no podían negociar sus productos que ellos cosechaban con otras personas, de tal manera que ellos entraban, hermanos, en pruebas, eran señalados, y algunas veces entraban a sus casas y saqueaban sus casas y quemaban sus casas. Todo eso porque ellos conocían a Cristo y porque no estaban dando la alabanza y la adoración al César como el César quería que lo hiciese, como la nación o el sistema de gobierno querían que lo hicieran. Y los cristianos se mantenían fieles, ellos no lo hacían. Muchos cristianos, ellos preferían alabar a Dios, inclusive preferían perder sus cosas, inclusive perder el favor, y pasaban por tribulación, hermanos, en esos momentos. Y era difícil. El Señor les dice, yo conozco tu pobreza. También le está diciendo, y cuando habla de pobreza, hay dos palabras que se pueden utilizar. Una de ellas expresa la persona que después de pagar lo que necesita pagar, ya no tiene nada más. O sea, pagué los recibos, pagué las colegiaturas y me quedé sin nada. Ya no tengo nada más. Esa era una pobreza. Pero la pobreza que está expresando aquí no se refiere a eso. Se refiere a la pobreza de un indigente, o sea, de una persona que no tiene ni siquiera casa y no tiene ni siquiera para pagar recibos porque no tiene absolutamente nada. Y esa es la pobreza, y Jesús les dice, yo sé la pobreza que ustedes tienen, yo sé la pobreza por la que están pasando, y esa pobreza muy posiblemente era porque ellos, al conocer a Cristo, al aceptar a Jesucristo, al convertirse en discípulos de Cristo Jesús, a ellos les estaba costando persecución por mantenerse fieles a Cristo Jesús. Y el Señor les dice, pero tú eres rico, tú eres rico. Porque la riqueza, la verdadera bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque toda buena dádiva es la que desciende de lo alto. Una persona podrá tener absolutamente todo lo que quiere, pero si no tiene a Cristo Jesús, esa persona es pobre. Una persona podrá tener todo lo que tiene, pero si esa persona no ha podido ser fiel a Dios, hermanos, esa persona espiritualmente es una persona pobre. Pero por otro lado, habrá personas, hermanos, que no tengan exactamente todo lo que quisieran tener, o inclusive experimentan alguna pobreza, hermanos, pero tienen a Cristo en su corazón. Ellos son ricos, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, somos ricos porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Sí? Y ellos les estaba diciendo, yo sé la pobreza, o sea, sé que no tienen absolutamente nada, pero ustedes son ricos. Es lo que está diciendo aquí el Señor con ellos. Y no es nada que Él no esté viviendo, porque hermanos, nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo. Él también se despojó de su riqueza y vino a este mundo y ni siquiera tenía exactamente dónde nacer. Ni siquiera tampoco pudiera decir, yo tengo una casa. A sus discípulos, vengan a mi casa y si quieren pueden quedarse en mi casa. Él decía, no tengo dónde recostar la cabeza. O sea, no hay una casa exactamente donde yo les pueda invitar. Entonces Jesús sabía exactamente lo que ellos estaban pasando, pero les estaba diciendo, pero ustedes son ricos, ¿verdad? Ahora, hermanos, en el reconocimiento de esa tribulación, lo que ellos estaban pasando, lo que estaban viviendo. Por el año 165 aproximadamente, había un líder de la iglesia que se llamaba Policarpo. ¿Sí? Y Policarpo fue una persona que no quiso adorar al César. No quiso entrar en ese sistema del mundo de ese entonces. No quiso renunciar a Cristo Jesús para adorar al César. Entonces fueron, y dice la historia que la persona que lo fue a apresar, el oficial que lo fue a apresar, le dijo, ¿qué te cuesta? O sea, por tu vida
por tu familia, por todos los demás. ¿Qué te cuesta? Prende el incienso al César, adora al César. Y él dijo, no, no lo voy a hacer. Dijo, bueno, ok, entonces vas a ir a los leones. Y él dijo, pues está bien. Si tengo que ir a los leones, voy a ir a los leones. Durante 85 años, 86 años, nunca me ha fallado el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo habría yo de fallarle a Él en este momento? Y eso enfureció al oficial que dijo, no, no vas a ir a los leones. Te vamos a prender como una hoguera. Te vamos a prender. Y entonces cuando dice la historia que cuando lo estaban tratando lo iban a clavar al poste donde lo iban a encender, dijo, no, no tienen que clavarme, no me voy a ir. Aquí me voy a quedar. Y le prendieron fuego. Y le dijeron a él, pero pues ¿de qué estás hecho? ¿Qué te sucede? O sea, ¿por qué haces esto? Y él dijo, yo no temo al fuego que lo prendes ahorita y más de rato se apaga. Yo he sido librado del fuego eterno. Y este fuego momentáneo, realmente no lo temo. Otra persona que fue ejecutado, un pastor que fue ejecutado años más adelante, también dentro de su testimonio que él daba, le dijeron, pues te vamos a matar. Y él dijo, bueno, tu mejor arma contra mí, o tu amenaza más grande que me puedes hacer, es decirme que me vas a matar. Pero mi amenaza más grande para ustedes es que yo voy a morir. Dice, porque tú piensas que matando vas a acabar con esto, pero tú no sabes que yo muriendo, esto se va a encender de una manera más grande. Entonces aquellas personas en ese momento le dijeron, permítenos tantito, ahorita vamos a ver qué hacemos contigo. Y unas horas más tarde le dijeron, no, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar la vida. Porque reflexionaron sobre lo que él estaba diciendo. Pero lo que estaba diciendo es que cuando una persona muere por Cristo Jesús, hermanos, es una semilla que se siembra. Es rociar la sangre de su muerte sobre ese evangelio, y es prenderle fuego al evangelio, es hacer que el fuego arda, ¿verdad? Que el evangelio se propague de una manera más poderosa, porque cuando una persona está dispuesta a morir por lo que cree, esa persona sabe lo que cree y tiene razón en lo que cree, porque ¿quién osaría morir por algo que realmente no es verdadero? ¿Quién moriría por algo que realmente no vale la pena? Entonces, hermanos, vemos aquí el reconocimiento de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, pero también, hermanos, tenemos la recomendación. Dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y la recomendación de Dios es, no temas de nada lo que vas a padecer. No les está diciendo, yo voy a venir y ese faraón se las va a ver conmigo, o ese César se las va a ver conmigo, o ese grupo de judíos que no son otra cosa más que sinagoga de Satanás, se la van a ver conmigo. No, Dios no les dio esa esperanza. Dios no les dio la promesa de que Él se iba a poner a pelear en contra de aquellos que estaban amargando con tribulación la existencia de estos cristianos. No, lo que Dios le está diciendo es, no temas, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mantente firme en lo que estás. Esta tribulación es momentánea, pero la vida que yo te ofrezco, que yo te he dado, es eterna. Esto por lo que tú estás pasando, viviendo, esto desaparecerá, pero lo que yo te estoy ofreciendo es para siempre, es para toda la vida. Entonces vemos, hermanos, la recomendación que el Señor les estaba dando: mantente firme. Y es lo mismo, hermanos, que Dios nos dice a nosotros. Es posible que en este tiempo, hermanos,
no exista persecución para las iglesias que están en la ciudad de Monterrey. Porque muy posiblemente las iglesias que están en Monterrey, hermanos, o sí están adorando al César en lugar de adorar a Dios, o no han sido fieles al estándar de santificación y de pureza que Dios pide para aquellos que son parte o somos parte de su reino. Porque la iglesia no está siendo incómoda para el gobierno realmente y para el sistema de pecado de este mundo. ¿Para qué perseguir a una iglesia así? Yo no sé, hermanos, si a ti te da pena, pero a mí sí me da mucha pena. A mí me da mucha pena ver, hermanos, por qué situaciones y pruebas y tribulación tuvieron que pasar otros en el pasado para honrar a Dios, para ser fieles a Cristo Jesús. Hoy en día quizás lo mayor que enfrentamos nosotros son conflictos de prioridades pequeñas como ¿voy o no voy a la iglesia? Y aún en esas cosas ni siquiera el cristianismo de este tiempo es fiel. Menos que digamos, hermanos, algo que tuviera que costarnos la vida. Sí. Por eso digo que me da pena. Porque ellos se tenían por fieles de morir por Cristo Jesús. Ellos alababan el ser dignos de ser tomados en cuenta para ser de los mártires. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tan fieles hemos estado siendo a Cristo Jesús? Quitarnos las colchas el domingo en la mañana, eso es lo más pesado a lo que nos enfrentamos los cristianos de este tiempo. Prepararnos para venir a la casa de Dios, decidir por la casa de Dios antes que cualquier otra cosa. Eso es lo más difícil que enfrentamos los cristianos de este entonces, de este tiempo, de esta generación. Cuando estamos, hermanos, en el mundo, con los compañeros de trabajo, o con los vecinos, o con la familia, ¿de qué manera nosotros, hermanos, preferimos poner el nombre de Cristo Jesús? En lugar de gritar Curio César, nosotros tenemos el valor de gritar Curios Christos. Cristo es mi Señor. El mundo no es mi Señor. El diablo no es mi Señor. Satanás no es mi Señor. Cristo es mi Señor. No le temo a este mundo. Prefiero ser fiel a Cristo Jesús. Si me he de quedar sin trabajo, estoy dispuesto a sufrir lo que sea, pero no voy a negar el estándar de la vida cristiana, aquello que puede proclamar que soy un hijo de Dios, aquello que puede exaltar la santidad de nuestro Dios, del Dios que adoramos y que creemos. Pero la iglesia, hermanos, en este mundo prefiere irse tras las cosas de este mundo, no sentirse incómoda con el mundo. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido realmente la iglesia de este tiempo está pasando tribulación? ¿Cuál tribulación? Más que la vergüenza de la infidelidad de una iglesia que no es capaz de mantener en alto la bandera del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué la iglesia no tiene tribulación en esta ciudad, en este tiempo, hermanos? Porque la iglesia compromete la verdad del Evangelio. Porque a la iglesia le parece fácil en un lado alabar a Dios y en otro lado alabar al César, o sea, al mundo. Dios nos ha puesto para hacer luz en este mundo, para brillar, hermanos, en este mundo.
No temas nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero la recomendación de Dios es: sé fiel. La palabra fiel es la misma palabra que se puede traducir como fiel o como fe. Sé fiel o ten fe. Cree en Dios. Cree en Jesucristo. En el momento de la prueba, cree en Cristo Jesús. Mantén tu fidelidad a Él. El que tiene, y lo dice, se fiel hasta la muerte, dice: y yo te daré la corona de la vida. Hay algunas controversias con la interpretación de esta porción, hermanos. Pero la vida eterna no es una recompensa. La vida eterna es un regalo que el Señor da por medio de la fe en Cristo Jesús. Si creer en Cristo Jesús es obtener la vida eterna, estoy de acuerdo en esa interpretación. Pero también hay una interpretación que esta es llamada la corona de los mártires, de aquellas personas que comprueban su vida cristiana a través de estar dispuestos a morir por Cristo Jesús. Estéfanos es la palabra que se usa. Y es un regalo, es un premio, una corona que el Señor da. La salvación no es un premio, la salvación es un regalo. La salvación no es una recompensa. La salvación es algo que Cristo ofrece por medio de la fe, es gracia, es algo que no merecemos. ¿Sí? Pero estamos hablando, hermanos, de la corona de la vida, algo que el Señor tiene preparado para los mártires. Y termina diciendo el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente la iglesia de Esmirna, las iglesias. Y no solamente aquellas iglesias, las iglesias en todos los tiempos. El que venciere, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Los que estamos en Cristo hemos vencido. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Apocalipsis 20 y 21 habla de la segunda muerte. O sea, habla del infierno. Esa es la segunda muerte, es pasar la eternidad en el infierno. Tú no tienes que temer a la segunda muerte si tú has creído y tienes fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, tú has creído en Cristo Jesús. Tú puedes decir que eres un discípulo de Cristo Jesús porque tú has creído en la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, los que hemos creído en Cristo Jesús somos vencedores y no sufriremos daño de la segunda muerte. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que venciere. Los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar en este momento.